Entonces, los antidepresivos los vamos a dividir en diferentes grupos, ¿sí? Los que inhiben la recaptura de monoaminas. Entonces el primer grupo de ellos son los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, su sigla en inglés, SSRI. Inhibidores de la recaptura de serotonina y de noradrenalina, su sigla en inglés es SNRI. Antidepresivos atípicos, antidepresivos tricíclicos, ¿sí? Otro tipo de antidepresivos que son los IMAOs, y al final vamos a ver medicamentos que sirven para el trastorno bipolar. Bien, entonces vamos a empezar primero con los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, que son los SSRIs. Es la primera línea de tratamiento, y usted como médico general, este es el principal grupo de medicamentos que va a manejar. Cuando el paciente está presentando una alteración en el estado de ánimo, estos son los primeros medicamentos que ustedes van a utilizar. Mucho cuidado, ¿sí? Muchas veces el paciente viene consultando porque tiene un problema tiroideo, porque tiene diabetes, tiene hipertensión, y su enfermedad limitante está produciendo que a esas personas estén desarrollando un trastorno en su estado de ánimo. Entonces, abran sus ojos, abran su espectro y no miren al paciente solamente como esta enfermedad. Pregúntele, hágale 3, 4 preguntas, cómo se está sintiendo, ¿sí? Se demora 30 segundos, ¿sí? Cómo está su estado de ánimo, está haciendo actividades fuera de trabajar y estar en la casa, con darle que ustedes puedan detectar que la persona tiene una alteración en el estado de ánimo, y en caso de tenerlo, pues estos son los medicamentos para entrar, ¿sí? Para empezar la terapia. ¿Qué medicamentos tenemos? Citalopram, ¿sí? El escitalopram es un enantiómero del citalopram, ¿sí? Fluoxetina, fluvoxamina, paroxetina y sertralina. Los principales medicamentos que utilizamos son los citalopram, fluoxetina y sertralina. Esos son los principales medicamentos de ese grupo que se utilizan. ¿Qué características tienen estos medicamentos? Este grupo de medicamentos son inhibidores enzimáticos. Todos excepto citalopram y escitalopram. ¿Sí? Todos son inhibidores enzimáticos menos los dos primeros. ¿Para qué los vamos a utilizar? Ustedes van a darse cuenta, las indicaciones son varias, y depresión, desórdenes de pánico, TOC, trastornos de ansiedad, desórdenes de ansiedad social, estrés postraumático, síndrome dismórfico, bulimia nerviosa, alteraciones alimentarias, síndrome premenstrual y desórdenes somatomorfos. Entonces son diferentes usos que van a tener estos medicamentos. ¿Cómo es el mecanismo de acción? Este es de los mecanismos de acción más interesantes que hay, ¿sí? Desde mi punto de vista en farmacología. Entonces mira acá, tenemos la neurona, ¿sí? Serotoninérgica, ¿sí? Tenemos en esta parte la neurona postsináptica, con la que está haciendo conexión. Por lo general estas van a ser neuronas en corteza cerebral, y en la neurona tenemos los receptores postsinápticos para serotonina. También vamos a tener esta familia de receptores que son los receptores 5-HT1A, que son receptores presinápticos. Entonces la neurona de serotonina me produce el neurotransmisor, ¿sí? El neurotransmisor se libera a la hendidura sináptica, y ese neurotransmisor entonces va a actuar sobre sus receptores postsinápticos y presinápticos. Este receptor presináptico es un receptor acoplado a una proteína GI, y lo que nos está haciendo es un retrocontrol negativo sobre la liberación de serotonina, muy similar a otros receptores presinápticos que ya hemos estudiado. Dale. Cuando la serotonina termina su acción sobre los receptores, vamos a tener esta proteína que se llama SERT, ¿sí? Que quiere decir transportador de la recaptura de serotonina, ¿sí? Y entonces lo que va a hacer esta molécula es transportar y me va a recapturar. Si es un transportador, va a ser transporte activo y me va a llevar la serotonina del espacio sináptico de regreso al citoplasma. Bien, ahora ¿qué es lo que hacen los antidepresivos? Aquí tenemos los SSRIs, y ellos lo que hacen es que bloquean la acción de SERT, ¿sí? Su blanco es SERT, y entonces nos van a disminuir la recaptura de serotonina entre un 60 a un 80%. Entonces vamos a tener menos serotonina
en el citoplasma, lo que me va a producir que haya un aumento de serotonina en la hendidura sináptica. Al haber mayor serotonina en la hendidura sináptica, lo que vamos a tener es que hay una hiperactivación de estos receptores presinápticos, ¿sí? Entonces, al haber una mayor acción de estos receptores presinápticos, lo que vamos a tener es que hay las células van a hacer un cambio adaptativo. Si están diciendo esta acción presináptica está muy aumentada, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a sacar, y la célula lo que va a hacer es sacar los receptores de la membrana, para de esa forma intentar regular el efecto de esa serotonina, que esa serotonina esté aumentada. La cuestión es que al disminuir este número de receptores, se está disminuyendo el feedback negativo. Si ese retrocontrol negativo que hacían estos receptores presinápticos se está disminuyendo, entonces eso se va a traducir en un aumento ¿sí? Primero que todo, en un aumento en la síntesis de serotonina, y segundo, en un aumento en la liberación de serotonina. Estos dos eventos, ¿sí? El aumento de la síntesis y el aumento de liberación de serotonina, me va a aumentar aún más los niveles de serotonina en el espacio sináptico, ahorita sí, produciéndome una hiperactivación de los receptores postsinápticos, y allí encontramos el efecto antidepresivo. Estos cambios sinápticos, estos cambios celulares toman tiempo, ¿sí? No quiere decir que la persona se levantó esta mañana y se sentía deprimida, cansada y se tomó un antidepresivo y que a las 2 horas ya se estaba sintiendo bien. Estos cambios demoran de 4 a 8 semanas. Igual son reversibles. Entonces los tratamientos con antidepresivos los hacemos por un tiempo mínimo de 6 meses. ¿Cuál es el problema? Es la adherencia del paciente. Si el paciente empieza a tomarse el medicamento, a los 2-3 meses se está sintiendo mejor y dice, yo ya me dejo tomar eso, ya me siento bien, estos cambios se revierten. Y entonces la célula vuelve a su estado original, a su estado fisiopatológico, y la persona vuelve a entrar en depresión. Y entonces nosotros le volvemos a enviar el medicamento, pero es arrancar desde cero. Toca empezar otra vez a contar los 2 meses para lograr ese efecto desde cero. Entonces se va a revertir. Bien, la absorción de ellos va a depender, va a ser variable entre 1 a 8 horas, ¿sí? Todos van a tener metabolitos activos. Los metabolitos activos de algunos medicamentos tienen vías medias mucho más largas que las de los mismos fármacos. La fluoxamina no tiene metabolitos activos. La fluoxetina nos va a producir un metabolito activo, que es norfluoxetina, que tiene más potencia y una vida media muchísimo más larga, haciendo que los síndromes de retiro por fluoxetina sean muy escasos, muy extraños, porque así la persona se le olvide tomarse el medicamento 1 o 2 días, el metabolito activo sigue estando en el organismo por un periodo mucho más largo de tiempo, y al tener mayor potencia mantiene el efecto. Por eso es uno de los medicamentos más usados. Los de vida media más corta, ¿sí? Van a ser la paroxetina y la fluoxamina, ¿sí? Aquí tuve la fluoxetina, su vida media es de 1 a 3 días, es una vida media larga, y el metabolito tiene una vida media de 4 a 16 días, es una vida media bastante larga. Como habíamos nombrado, son inhibidores enzimáticos, entonces citalopram y escitalopram no lo son, y acá ustedes tienen una lista de los diferentes citocromos que se ven afectados con estos medicamentos. Se van a darse cuenta que son diferentes grupos de citocromos afectados por estos medicamentos. Entonces, tener en cuenta este efecto, como son medicamentos que el paciente va a consumir por tanto tiempo, se pueden presentar, aumentar las concentraciones de otros fármacos que el paciente esté consumiendo. ¿Qué pasa cuando se interrumpe? ¿Sí? Entonces vamos a tener un síndrome de retiro del fármaco.
¿Qué es lo que vamos a mirar? ¿Sí? Entonces va a haber disforia, mareos, alteraciones gastrointestinales, fatiga, escalofrío, mialgias, ¿sí? Ese síndrome de retiro se va a ver sobre todo con los medicamentos que son de vida media corta, ¿sí? Como paroxetina y fluvoxamina. Los de vida media larga es un poco probable, ¿sí? Sobre todo fluoxetina por lo que dijimos de sus metabolitos activos de vida media larga. Los efectos adversos, ¿sí? Entonces los efectos adversos principales, ¿cuáles van a ser? ¿Sí? Insomnio, ¿sí? Y agitación psicomotora. Por eso estos medicamentos se deben enviar por la mañana, 1 hora después del desayuno. No se pueden consumir con alimentos, su absorción se ve alterada por alimentos, ¿sí? Pueden producir hipotensión ortostática. A nivel cardíaco nos pueden prolongar el segmento QT, ¿sí? Vamos a tener alteraciones gastrointestinales, ¿sí? Y distrés gastrointestinal y sobre todo aumento de la motilidad y espasmos gastrointestinales. Van a producir una ganancia de peso, ¿sí? Van a aumentar el peso y su principal y el efecto adverso más común y por lo cual las personas lo dejan de consumir, aproximadamente el 20% de los pacientes van a presentar disfunción sexual. Listo. Se ha aclarado, se ha visto en la literatura, ¿sí?, que hay una tendencia de los antidepresivos para que las personas, como que aumenta el riesgo de suicidio en las personas. La cuestión es que no se pueden hacer estudios controlados porque cuando el paciente se suicida, pues no podemos quitarle el medicamento para ver si sin el medicamento no se va a suicidar o no, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la cuestión? La cuestión entonces, se ve que hay una tendencia estadística a que en ciertos grupos de edad, ¿sí?, que son las personas jóvenes de 18 a 24 años, el uso de antidepresivos tiene una tendencia a aumentar la tasa de suicidios. En los adultos de 25 a 30 años no hay un efecto y en los adultos mayores de 31 se disminuye el riesgo de suicidio, ¿sí? Pero pues esto no son datos concluyentes, por lo que no se puede hacer un control sobre la información que se tiene. Igual la persona que está tomando antidepresivos está en depresión y si no podemos saber si no hubiese tomado el antidepresivo si se hubiera suicidado o no, porque pues no tenemos esa forma. Igual las personas en depresión que no consumen antidepresivos también se suicidan. Es importante anotar que la tasa de efectividad de los antidepresivos es muy baja, es alrededor del 35%. Es decir que de sus 100 pacientes que están con depresión y tú los vas a tratar con fluoxetina, ¿sí?, solo el 35% se va a mejorar con fluoxetina. El otro 65% vas a tener que buscar otros medicamentos para tratar su depresión, porque no es una alta tasa de efectividad.